Buen día con todos. Soy Lenin Gerson Rodríguez Fernández, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Chota de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. Hoy día vamos a hablar acerca de la densidad de los líquidos, que es una palabra complicada que usan los científicos para explicar algo que en realidad es muy sencillo. Antes que nada, debemos entender el concepto de densidad. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y cada elemento tiene una densidad única asociada. Esta propiedad depende de la cantidad de masa por unidad de volumen. Por lo tanto, la densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Así como en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico. De lo cual, además, podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. Cada cuerpo está formado por materia y cada unidad de materia podría significar una molécula o un átomo. Si el cuerpo es una sustancia pura de un solo elemento, como un trozo de aluminio puro, por ejemplo, entonces cada unidad material será un átomo. Pero si el cuerpo es una sustancia compuesta, como un trozo de bronce, por ejemplo, cada unidad material podrá considerarse como una molécula. Cuántas unidades de materia hay en un cuerpo con determinado volumen determinan el concepto de densidad. Como cada unidad material representa un átomo o molécula y estos tienen masa, la que se mide en gramos o en kilogramos, entonces la densidad de una materia representa cuántos gramos o kilogramos hay por unidad de volumen. Hay sustancias que tienen más átomos por unidad de volumen que otros, en consecuencia tienen más gramos o kilogramos por unidad de volumen. Por lo tanto, hay sustancias que tienen más densidad que otros. La densidad se puede calcular de forma cualitativa y en el caso de los líquidos, esta puede variar de acuerdo a la temperatura. Un claro ejemplo de esto son los estados del agua, que a determinadas temperaturas cambian su estado. Así es posible explicar, por ejemplo, cómo un kilogramo de arena no ocupa el mismo espacio que un kilogramo de cartón. Este último tiene una densidad mucho menor. ¿Por qué pasa esto? Yo sé por qué. Porque las moléculas de la arena, que son esas partículas muy pequeñitas que están dentro de todas las materias, están muy concentradas. En cambio, las moléculas del cartón están muy separadas unas de otras. Así es. Entonces, si le preguntan a alguien, ¿qué pesa más, un kilogramo de arena o un kilogramo de cartón? La respuesta es que pesan lo mismo, pero ocupan volúmenes diferentes. Lo mismo que pasaría si yo lleno una bolsa de arroz y una bolsa llena de algodón. Ambas ocupan volúmenes iguales, pero pesan distinto, porque el algodón es menos denso que el arroz. Entonces, ¿las cosas menos densas pesan menos que las cosas más densas? ¿Para un mismo volumen? Sí. Pero dediquémonos simplemente a la densidad de los líquidos. La densidad del agua, por ejemplo, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto significa que si tomamos un cubo de 1 centímetro de lado y lo llenamos de agua, el agua contenida en ese cubo tendrá una masa de 1 gramo. Además, 1 litro de agua equivale igualmente a 1 kilogramo de agua. La densidad del mercurio, otro ejemplo, es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que en un cubo de 1 centímetro de lado lleno con mercurio, se tiene una masa de 13,6 gramos. Los cuerpos sólidos suelen tener mayor densidad que los líquidos y estos tienen mayor densidad que los gases. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso, la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina de densidad más baja. Para que te quede un poco más claro todo este enredo que hemos hecho acerca de la densidad, quiero que mires con atención los siguientes experimentos.
Tal vez has visto en los comerciales de agua embotellada, donde promocionan el producto en un vaso y lo mezclan con aceite, aunque en realidad nunca logran combinarse, siempre queda el aceite sobre el agua. Este tipo de fenómenos donde un material que fluye se coloca encima de otro sin mezclarse, aunque los dos estén en una forma líquida, ocurre en nuestro planeta, para ser más exacto, en las capas internas. Todos los materiales que fluyen en la parte interna de la Tierra han tomado su posición dependiendo de algo llamado densidad. Lo más denso se coloca abajo y lo menos denso se coloca arriba. Nosotros no pudimos ver cómo se acomodaron dentro del planeta, pero podemos hacer un pequeño experimento para asimilar cómo se vería. Los materiales que voy a usar son los siguientes: aceite, agua, jabón líquido, miel de abeja, alcohol, colorante y un vaso transparente de vidrio para que se pueda ver la mezcla. Simplemente vamos a verter cada uno de los líquidos que tenemos para este experimento. Realmente no importa el orden en que coloquemos cada líquido, porque te darás cuenta que poco a poco se ordenarán dependiendo de una propiedad que se llama densidad. Nuevamente, el líquido más denso se colocará en la parte inferior y el menos denso se colocará arriba, en la parte superior del vaso. Como se puede observar, la miel baja hasta la parte inferior del vaso. Esto se debe a que la densidad de la miel es mayor que los otros líquidos que están allí contenidos, por lo que este desciende. Al ser mayor la densidad del aceite, en contraposición de la miel, este termina en la parte superior del vaso y de todos los líquidos que se encuentran sometidos ahí dentro. Observa cómo los líquidos no respetaron el orden en que los vertí, tomaron la posición dependiendo de su densidad. Así podemos mencionar que los líquidos usados poseen distinta composición molecular. Cada uno de ellos están formados por elementos naturales y químicos diferentes. Esto hace que cada una de las sustancias tenga un peso y una densidad distinta a las demás. Ahora la pregunta importante: ¿por qué pasó esto? Esto corresponde al tema llamado densidad, que normalmente se ve en clases de física. Pero ahora nos va a ayudar a explicar algo que sucede en nuestro planeta Tierra. La densidad lo conocemos como la cantidad de materia que hay en un espacio. Te lo pongo de la siguiente forma. Imagínate que tomas el transporte público y es un día muy tranquilo en que pocas personas tienen que salir de casa. Es decir, ese transporte público lleva una baja densidad de personas. En cambio, imagina que viajas en transporte público en el momento en que salen las personas de su trabajo, los niños de la escuela y toda la gente decidió ir a pasear. Todos toman el transporte público para hacer un recorrido. El transporte se llena hasta el punto en el que no puede caber ni una sola persona más. Ahí tenemos una alta densidad de personas. Así como el transporte público se va a sentir más pesado cuando llevan más personas, es decir, cuando es más denso, cada uno de los materiales del interior de la Tierra se va a sentir más pesado si es más denso. Por lo tanto, va a quedar hasta abajo por acción de la gravedad. Algo similar ocurrió en nuestro planeta durante la formación de la Tierra. Las rocas que estaban a altas temperaturas se fundieron, comportándose como un líquido. Los materiales más densos se depositaron en el centro de la Tierra y los más ligeros o menos densos en la superficie. Por eso el núcleo es la parte más densa de la Tierra, seguida del manto y al final la corteza terrestre. Aún hoy en día, parte del núcleo y el manto siguen funcionando como fluidos y están distribuidos según su densidad, aunque hay otros fenómenos que permiten que los materiales densos de las capas internas de la Tierra los encontremos en la parte más externa. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces a la semana vas en un vehículo que utiliza gasolina o petróleo? Piensa con atención. Tenemos todo tipo de vehículos que utilizan gasolina o cualquier tipo de combustible para avanzar. Autos, buses, trenes, aviones y barcos. Y para hacerlos funcionar se consumen cada hora millones de barriles de petróleo en todo el mundo.
Ustedes que están en sus casas seguro se preguntarán, ¿de dónde viene todo este petróleo? Todo ese petróleo llega a nosotros de diferentes partes del mundo, viajando en enormes barcos que cruzan por encima del mar. Sin embargo, a pesar de que estos barcos son muy seguros, a veces hay un accidente y el petróleo se derrama. Con esto hago referencia a los derrames de petróleo. Este es un problema muy difícil de solucionar porque sabemos que las densidades del agua y del aceite son totalmente diferentes, por lo tanto, nunca se mezclan. Ahora bien, presta atención a los frascos que tengo encima de la mesa. Este frasco que tiene agua tiene color azul, porque va a representar la superficie del mar. Y este de aquí tiene aceite. En este modelo, el aceite va a representar el petróleo, ya que sus densidades son similares. Mira lo que ocurre cuando echamos el aceite encima del agua, es decir, cuando el petróleo se derrama encima del océano. Se queda flotando. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando por un accidente el petróleo se derrama encima del mar. El petróleo flota encima del mar y esto puede ser catastrófico para todos los seres que habitan ahí. Imagínate una capa de petróleo encima del mar, cómo esta capa de aceite encima del agua bloquea los rayos de la luz solar. En consecuencia, esto afecta a las plantas, al plancton, a las algas que forman parte del circuito de alimentación de todo el ecosistema, perjudicándolo, y también perjudican a todos los seres vivos que se posan en la superficie. Es un daño terrible. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente experimento. Mira lo que tengo aquí, solo unas plumas de gallina, que en este caso nos van a representar a las plumas de pelícano. Seguramente has visto alguna vez a un pelícano o a una gaviota posándose encima de la superficie del mar y flotar sin mojarse. Yo creo que sí. Eso sucede porque las aves como estas cubren sus plumas con unas sustancias que bota su cuerpo, y esta sustancia hace que la pluma se vuelva impermeable. Fíjate con atención lo que voy a hacer. Voy a colocar la pluma en ese plato y voy a echarle un poco de agua. Mira cómo las gotas de agua corren por la superficie de la pluma, sin mojarla. Ahora, mira en cambio lo que pasa cuando le echamos aceite. Como ves, queda totalmente impregnada en el aceite. Esto ocurre porque el aceite hace que la pluma pierda su capacidad de ser impermeable. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando el mar se llena de petróleo, las aves se posan encima, se mojan, se hunden y mueren. Lo mismo también puede ocurrir cuando tú echas el aceite en el lavadero y ese lavadero conduce el aceite al mar. Así que hay que tener mucho cuidado. Los científicos han pensado en muchas formas de solucionar el problema de los derrames de petróleo. Han construido barcos con palas gigantes para levantar el petróleo de encima de la superficie del mar, esponjas absorbentes, flotadores para contener el derrame, pero también han creado algo muy especial, una sustancia secreta que se llama emulsionador, que nos puede permitir limpiar el derrame de petróleo. Para eso tengo aquí un experimento, en lo cual voy a utilizar una botella que tiene aceite y agua. Como ven, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Esto es exactamente lo mismo que pasa con el mar y el petróleo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este líquido que tengo acá, que es el emulsionador, y lo voy a echar dentro de la botella. Tapamos la botella y vamos a mezclar. Mira lo que ha ocurrido. Tú estarás pensando que el agua y el aceite se han mezclado. Así es, pero en realidad lo que ha ocurrido es que el emulsionador ha dividido el aceite en gotas mucho más pequeñas. Estas gotas tan pequeñas pueden ser llevadas por el viento o el oleaje del mar y eventualmente después de mucho tiempo pueden ser recicladas por el medio ambiente nuevamente. Y este emulsionador que tengo aquí no es otra cosa que jabón líquido. El mismo que tú utilizas para lavar las ollas y los platos. Por eso es que ataca el aceite, la grasa y la divide en partículas pequeñas.
Pero usar jabón líquido en el mar también trae complicaciones ecológicas. Por eso es que los científicos deben continuar experimentando, investigando, descubriendo, como tú, que eres un investigador. Importancia de la densidad en los flujos ambientales. En el caso de los fluidos, la densidad desempeña un papel importante en la ocurrencia de flujos por convección, que son comunes en la naturaleza. A continuación voy a ilustrar algunos de estos flujos. Brisas de valle y de montaña. Consideremos los flujos diarios de masas de aire que ocurren entre el valle y las montañas. Debido al calentamiento diferencial de la superficie de la Tierra, los flancos de las montañas se calientan más rápido que el valle. El aire caliente sobre las montañas se expande, haciéndose menos denso y asciende generando zonas de baja presión que son ocupadas por el aire del valle. Las corrientes de aire ascendente generadas por las brisas diurnas del valle hacia las montañas son aprovechadas, por ejemplo, por las aves para ascender sin mucho esfuerzo. Al anochecer, la situación se revierte. El aire de las montañas se enfría más rápido y se hace más denso que el aire del valle. Esto favorece la brisa de las montañas hacia los valles. Corrientes de densidad en ríos y lagos. Las corrientes de densidad también se presentan en las desembocaduras de los ríos. El agua de las corrientes es por lo general más fría y densa que la de los lagos. Además, los ríos transportan cargas de sedimentos que aumentan el efecto de la densidad y la turbidez. Esto implica que el río puede penetrar en el lago o incluso en el mar, una distancia considerable antes de diluirse completamente. Flujos convectivos. Los cambios de densidad también desempeñan un papel importante en el desarrollo de flujos convectivos a diferentes escalas. La convección consiste básicamente en un ascenso de fluido caliente, de menor densidad y baja presión, a zonas de enfriamiento en la parte superior, donde transfiere parte del calor recibido a los alrededores. El espacio dejado por el flujo ascendente es llenado por fluido circundante más frío y denso, que es sometido a su vez a calentamiento, con lo cual se cierra el ciclo de convección. La convección explica la formación de las celdas planetarias de Hadley, la formación de nubes localizadas sobre valles amplios y la circulación de fluidos que están confinados dentro de recipientes sometidos a calentamiento diferencial. Hemos visto 3 ejemplos en los que los cambios de densidad producen flujos ambientales importantes a diferentes escalas. Espero que ustedes puedan identificar este tipo de flujos y comprender su dinámica en la naturaleza. Gracias.